Saludos, saludos y sean todos bienvenidos a mi canal. Esto acaba de comenzar y esto es Moisés Gospel Lab, el laboratorio bíblico. Le invitamos una vez más a que si no se ha suscrito, suscríbase por ahí a nuestro canal presionando el botón de suscribirse y también activando la campanita para que reciba una notificación cuando estemos por acá compartiendo algún material en el canal. Por lo general estamos compartiendo temas de interés para la comunidad cristiana, hermanos en la fe, situaciones que se puedan dar dentro o fuera del sistema iglesiero y cualquier otra cosa que pueda estar afectando positiva o negativamente a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Así que les damos la bienvenida a todos los que están en este momento entrando por acá. Ya algunos hermanos se conectan, nos saludan también. Les saludamos igualmente y también saludamos a los que más adelante se puedan ir conectando a medida que va transcurriendo esta transmisión. Estamos, como siempre, transmitiendo aquí en vivo y en directo desde la ciudad de Lakeland, Florida, el corazón y centro de la Florida central de Estados Unidos de Norteamérica. Así que los que van entrando son saludados y los que más adelante, ¿verdad? Pues van llegando, también reciban un cordial saludo y también los que más adelante pretendan o prefieran ver el video de manera diferida según sea su conveniencia. Así que esta noche vamos a arrancar. Estuvimos haciendo una introducción ahí bajo la serie que estuvimos dedicándole en un momento dado a la doctrina del rapto secreto. Utilizamos esa intro ya que hoy vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hablar un poquito de esta doctrina del rapto secreto, el arrebatamiento de la iglesia y la expectativa que hay dentro de la escuela premilenarista dispensacionalista. Es pues la escuela escatológica, ¿no? Que se adhiere a esta visión y que pues abraza esta doctrina del rapto pretribulacional, un rapto secreto en el que miles, si no millones de personas desaparecerán, se esfumarán de la tierra en fracciones de segundos, ¿no? Eso será, según se enseña dentro de esa postura, dentro de esa doctrina, el rapto secreto. Se dice secreto porque no es considerado como una manifestación gloriosa y visible de la segunda venida del Señor Jesucristo, sino que es un evento que se da al menos 7 años antes de esa segunda venida del Señor. Entonces, por eso se le llama el rapto secreto y dentro de esa postura se considera pretribulacional, ya que el premilenarismo dispensacionalista asume una escatología futurista con relación a la tribulación o a la gran tribulación. Hemos dedicado un poco de tiempo a este tema en otros videos, los invitamos a que puedan buscarlos en el canal y hemos dicho que cuando se habla de la tribulación o la gran tribulación, hay diferentes interpretaciones sobre esto y diferentes lentes con el que podemos allegarnos al tema de la tribulación o la gran tribulación. Se interpreta mayormente el Evangelio de Mateo, capítulo 24, sobre todo se trabaja bastante en el capítulo 24 de Mateo y también en el libro de Apocalipsis. Allí pueden existir diferentes lentes para interpretar, ¿no? Digamos y mencionemos algunos. Hay un lente preterista, hay un lente preterista parcial, hay un lente historicista, hay un lente idealista, hay un lente ecléctico, hay un lente futurista y hay un lente también que reconoce algún cumplimiento preterista en parte, ¿no? Y espera o crea la expectativa de lo que se llama un doble cumplimiento. Así que reconoce algún tipo de cumplimiento preterista, preterismo parcial allí, algo que ya sucedió, y a la vez tiene la expectativa de que esto de alguna manera pueda repetirse, quizás en una mayor proporción, alegando entonces o asumiendo una postura de una expectativa a un doble cumplimiento. Por lo tanto, hay diferentes posturas, diferentes lentes con los que podemos mirar el asunto de la tribulación o la gran tribulación, ¿no? Ya pues dentro de la escuela historicista es algo que se va dando a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿no? En la línea de tiempo de la historia de la iglesia sobre la faz de la tierra, pues se va desarrollando esa tribulación. El preterismo dice pues que esta tribulación es totalmente pasado, eso es el preterismo
mayormente total, y hay un preterismo parcial que también pues reconoce que en sí la tribulación o la gran tribulación ya quedó atrás como parte de la destrucción de Jerusalén y el segundo templo, perdón, allá en el primer siglo. Y sencillamente deja entonces como expectativa a un tiempo futuro lo que sería la segunda venida de Cristo. Pero hoy vamos a enfocar puntualmente la interpretación que hace de este asunto la postura dispensacionalista, el dispensacionalismo, el premilenarismo dispensacional y su escatología pretribulacional, donde se ve la tribulación con un lente futurista, asumiendo, esperando, creando una expectativa de que esta tribulación se trata de un periodo de 7 años que vendrán en un futuro o que han de cumplirse en un futuro. Estos 7 años salen, o ellos pues hacen una interpretación sacándolos de una interpretación futura de lo que sería la semana número 70 de la profecía de Daniel, de las 70 semanas. Ya que en realidad en el Nuevo Testamento no podemos encontrar un texto bíblico que nos hable de alguna tribulación de 7 años, literalmente, puntualmente. En Mateo 24 se habla de una tribulación, también se habla de una tribulación en Apocalipsis, diferentes periodos, pero ninguno de estos puede llevarnos a concluir que existe alguna tribulación específica y puntualmente de 7 años, sino que el dispensacionalismo pretribulacional lo que hace es que combina una serie de elementos del Antiguo Testamento con elementos del Nuevo Testamento, utilizan la profecía de las 70 semanas de Daniel, hacen un traslado al futuro y aquella semana que viene siendo una semana de años se convierte pues automáticamente en 7 años y es allí donde se introduce, según el lente con el que miran, este periodo de tribulación. Por lo tanto, es una tribulación de 7 años. Si usted algún momento se ha preguntado por qué tienen que ser 7 años, no pueden ser 6, no pueden ser 8, no pueden ser 9, pues sencillamente viene de allí, de esa interpretación. Ahora, resulta que dentro de esta escuela escatológica, que dicho sea de paso, una escuela escatológica que yo mismo profesé por mucho tiempo y la creía, creo que la mayor parte de las personas que creen y que se abrazan al dispensacionalismo pretribulacional lo hacen de manera sincera. Uno puede estar sinceramente equivocado. Yo no creo que haya una maldad. Sinceramente creo que no hay una maldad porque en mí no había ninguna maldad. Estaba en un error, pero lo creía con toda sinceridad, ¿no? Así que dentro de esta escuela, dentro de esta visión, de esta cosmovisión escatológica, hay una interpretación muy, pero muy, muy popular que ha creado y ha levantado expectativa con relación a los tiempos y a las fechas que pudiese darse cumplimiento esto del rapto secreto, ¿no? Por ejemplo, digamos, tomemos como partida la fecha del 1947 y 1948. ¿Por qué esa fecha, Moisés? ¿Por qué el 1947 y 1948 como fecha de partida? Bueno, esta escuela escatológica pertenece a un sistema teológico que se llama el dispensacionalismo. Y el dispensacionalismo lo hemos tocado por acá en otras ocasiones. Y el dispensacionalismo, básicamente, su fundamento, el sine qua non, o sea, sin una cosa no existe la otra, del dispensacionalismo es una fuerte dicotomía, una separación muy marcada entre lo que es Israel como nación, como etnia, y lo que es la iglesia, ¿no? Asumiendo que hay dos pueblos de Dios con planes, propósitos y destinos diferentes y que hay un periodo, una dispensación para la iglesia y que, bueno, al ver la restauración nacional de Israel en el 1947-48, que Israel, el Estado moderno de Israel, es reconocido por las Naciones Unidas como un Estado soberano nuevamente en el mundo, ¿no? Pues ven esto entonces como un punto de partida, como una señal de que ya Dios de alguna manera ha entrado a trabajar con la restauración nacional de Israel y que por lo tanto entonces la dispensación de la gracia, como ellos le llaman, o la dispensación de la iglesia debe de estar por terminar. Por lo tanto, utilizan entonces como fecha de partida el 1947, 1948, dando interpretación a unos textos que también vamos a estar leyendo hoy acá.
Vamos a tratar de ser breves con el tema es muy amplio, pero les voy adelantando que el mes de mayo se lo vamos a dedicar única y exclusivamente a la escatología, ya que esto es algo tan medular para el pretribulacionismo dispensacionalista. Y sabemos que hay una expectativa enorme con relación a la fecha del 14 de mayo de este año. Estamos hablando de apenas unos días, apenas semanas y algunos días para esta fecha. Y hay una increíble expectativa con relación a esta fecha y con relación al rapto secreto, al rapto de la iglesia, ¿no? Así que vamos a estar dándole seguimiento a este tema y vamos a estar tocando escatología de manera general en el mes de mayo. Habíamos anunciado y habíamos prometido que el 14 de mayo estaremos acá haciendo un video especial con relación a este mismo tema. Así que, bueno, la interpretación que se hace allí es, desde ese punto de vista y desde esa postura, es que en el 1947, en 1948, con el renacimiento, por así decirlo, de Israel como una nación nuevamente en el mundo, reconocido por las Naciones Unidas, está dando inicio, está poniéndose en marcha entonces la última generación que ha de ver todas las cosas hasta el regreso del Señor Jesucristo. Repito, la interpretación que se hace es que una vez da inicio en el 1947, 1948, se reconoce a Israel, el Estado moderno de Israel, como una nación soberana nuevamente en el mundo. Entonces, a partir de esa fecha, dentro del premilenarismo dispensacionalista, el pretribulacionismo, es una postura, es una interpretación sumamente popular, que a partir de esa fecha ha comenzado la marcha de lo que sería la última generación, que vería el cumplimiento de todas las cosas que Jesús habla en Mateo 24, ya que ellos utilizan el capítulo de Mateo 24, gran parte de este capítulo como un lente futurista, mirándolo hacia el futuro, ¿no? Entonces dicen que a partir de ese momento ya entra a caminar el tiempo para que se cumpla la última generación. Han habido diferentes interpretaciones para esto y muchas expectativas, diferentes fechas con relación a esta expectativa. ¿Cuándo va a ser el rapto según esta interpretación? Bueno, en el 1988 se creó una expectativa gigantesca con relación a esta misma interpretación. En el 1988 se estaban cumpliendo entonces 40 años, del 1948 al 1988. Han pasado 40 años y bíblicamente se puede probar en diferentes textos y pasajes bíblicos que se ha hecho referencia a una generación como un término de 40 años, ¿no? Entonces, pues se esperaba, se creía que en el 1988 sería el rapto pretribulacional de la iglesia o el regreso del Señor Jesucristo, teniendo en cuenta que 40 años era pues el término de una generación. Luego fueron moviendo la fecha a 70 años, luego a 80 años, que es entonces la interpretación que estamos corriendo para el día de hoy. Ya sería prácticamente el máximo. Y vamos entonces a discutir también algunas otras alternativas que ya están saliendo y que parece que tienen en reserva en caso de que les falle la fecha del 14 de mayo de este año. Estamos cursando el 2021, así que vamos a entrar en el tema, vamos a entrar en materia. Así es, saludamos por ahí a Billep Antonio Mena, también a Bolívar, a Rosemary Rose, al pastor Percy J. Riley, que nos saluda desde la ciudad de Los Ángeles, California. Sean todos bienvenidos. Así que vamos a compartir brevemente. Les adelanto que el jueves vamos a estar tocando escatología general. Escatología general, que es la escatología personal, la escatología general, las 4 escuelas principales sobre escatología y algunos otros elementos que son de interés, que puede interesarle, ¿no? a todo creyente. Así que vamos a dar inicio con la lectura de lo que es Mateo 24. Vamos a tocar Mateo 24 para inmediatamente entonces entrar en el tema.
Mateo 24 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Refiriéndose al templo, ¿no? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí hay una pregunta compuesta, ¿no? Su venida y el fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Okay? Vamos a entrar entonces ya en lo que tiene que ver con la interpretación del asunto de la generación, el tiempo, la higuera y la interpretación que se hace dentro de la escuela premilenarista dispensacionalista, una interpretación muy popular dentro del pretribulacionismo, escuela escatológica y postura escatológica que enseña la doctrina del rapto secreto pretribulacional, ¿no? E inmediatamente, el 29, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera, de la higuera, de la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
Y muchísimos teólogos han tratado de interpretar esta generación. No pasará esta generación. ¿A qué generación se estaba refiriendo Jesús? ¿A la generación de su tiempo? ¿A sus contemporáneos? ¿Se refería a Jesús a su audiencia? Allí hay una escuela preterista y preterista parcial que asegura que esa es la interpretación correcta de Mateo 24. Y buscan, pues, obviamente hay una evidencia histórica, la destrucción del templo se da, la quema, la toma, la destrucción de Jerusalén se da tal como el Señor lo había dicho, lo había profetizado, él mismo había dicho lo que acontecería. Y estas cosas suceden dentro del tiempo de una generación, en este caso tomando en cuenta una generación como 40 años, ya que pues en el 70 se da lo que es la caída de Jerusalén, la destrucción del templo y todo lo demás, que son datos históricos que no se pueden negar. Hay otra escuela que ya entonces con un lente historicista dice, bueno, esta generación se refiere a la generación, al género humano, al género, la raza humana. No pasará, todas las cosas van a acontecer de una manera a través del tiempo, la línea del tiempo en la historia, y la raza irá viendo el cumplimiento de todas estas cosas, ¿no? Sin embargo, dentro de la escuela pretribulacional, utilizando un lente futurista, esta generación se refiere a una generación futura, o sea, que Jesús estaba hablándole a los discípulos sobre un evento que sucedería o sobre unos eventos que sucederían más de 2000 años después. Fíjese que allí hay unas instrucciones, Jesús da unas instrucciones de que no regresen, de que los que estén en Judea, él da unas instrucciones, aparentemente da unas instrucciones con relación a unos eventos que han de acontecer, da unas instrucciones a su audiencia inmediata, pero a la vez entonces entra un asunto de una tribulación, entra un asunto de que sería la venida del Hijo del Hombre. Todos estos términos vamos a ir tocándolos a través del mes de mayo, para que por lo menos vayamos viendo las diferentes interpretaciones y las diferentes ópticas que hay con relación a esto. ¿Okay? Y entonces les dice que no pasará esta generación, y el lente futurista dice, Jesús le está hablando a sus discípulos de una generación que vendría probablemente más de 2000 años después. ¿Ok? Más de 2000 años después. Y la idea de esta interpretación es que la señal que Jesús deja, que Jesús les dice a sus discípulos, pero que en realidad el mensaje no era para sus discípulos, sino que era para una generación que vendría 2000 años después, es que cuando vean la higuera, aquí, de la higuera aprended la parábola, que cuando su rama está tierna y brotan las hojas, quiere decir que el verano está cerca, ¿no? Dentro de esta postura pretribulacional, lo que hacen es que la higuera se traduce como Israel. Y entonces la interpretación que se hace allí es que Jesús estaba diciendo, cuando vean a Israel renacer como nación, renovar sus hojas y que brotan sus hojas y que su rama está tierna, ustedes ya saben entonces que el verano está cerca y que el verano es el tiempo de la siega. Esto se interpreta entonces dentro de esa escuela como el tiempo del arrebatamiento, del rapto. O sea, cuando ustedes vean a Israel renacer como nación, pero fíjense que la interpretación que se hace allí es que Jesús le está diciendo a los discípulos, hablándoles de un evento que sucedería más de 2000 años después, y hablándoles de que Israel volvería a ser nación, cuando Israel inclusive estaba en ese momento bajo el yugo romano, y cuando ellos no sabían lo que iba a acontecer, y mucho menos que Israel
pudiese más de 2000 años más tarde, ¿no?, ser restaurado como una nación en el mundo o reconocido, un Estado moderno de Israel reconocido por las Naciones Unidas, ¿no? Pero esa es la interpretación que se hace allí. Que Jesús estaba diciendo, cuando ustedes vean a Israel, a la nación de Israel, volver a ser nación, porque ustedes no lo saben todavía, pero Israel va a dejar de ser nación, ¿no? Pero cuando ustedes vean, bueno, en realidad ustedes no lo van a ver, pero una generación que va a venir probablemente 2000 años más tarde, va a verla renacer como nación. Pues esa es la señal, esa es la señal, que Israel renace como nación en el mundo. Esa es la señal de que ya el verano está cerca, el rapto, el arrebatamiento está cerca, está a las puertas, es inmediato, ya es inminente, ¿no? Inclusive, de cierto, o sea, de cierto os digo, ¿no? Como le hace énfasis, no pasará esta generación. ¿Cuál generación? Bueno, dentro de la postura, repito, dentro de la postura pretribulacional, el premilenarismo dispensacional y la postura de un rapto secreto pretribulacional, dentro de esa postura, dentro de ese lente, esa generación se refiere a la generación que da comienzo, que da inicio en el 1947, en el 1948. ¿Por qué? Porque es la fecha entonces en la que el Estado moderno de Israel es reconocido por las Naciones Unidas como un Estado soberano, como una nación en el mundo nuevamente. Por lo tanto, ellos toman eso como la interpretación de Mateo 24, 32 al 34, donde dice, cuando la higuera eche sus ramas, sus hojas broten sus ramas y sus hojas y sus ramas estén tiernas, quiere decir que el verano está cerca, ¿no? Que el arrebatamiento, el rapto está cerca. Entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, ya en el 1947, 1948, nace Israel, resurge Israel, brotan sus hojas, sus ramas están tiernas, ha dado inicio la última generación. En el 1988 dijeron que era esa el cumplimiento, ya habían pasado 40 años, esa era la generación, y no pasó absolutamente nada. Luego dijeron que una generación entonces consistía de 70 años, no de 40, sino que consistía de 70 años. Llegó el 2018, entonces se le resta los 7 años de tribulación. ¿Por qué se le resta los 7 años de tribulación? Porque Jesús dice hasta que todo esto acontezca. Y en el todo esto, ellos incluyen la tribulación de la cual Jesucristo mismo acaba de hablar. En el versículo 29 habla de una tribulación, ¿no? Versículo 29. Pero esta es la misma tribulación. Esta es la misma tribulación que la postura del rapto secreto pretribulacional dice que la iglesia no va a pasar por esta tribulación, ¿no? Según la interpretación futurista y el lente premilenial, dispensacionalista. Estoy hablando desde un punto de vista pretribulacional, ¿ok? Por lo tanto, si todas las cosas van a darse, ¿ves? Hasta que todo esto acontezca, todas las cosas van a darse dentro de ese tiempo, dentro de ese marco de tiempo, dentro de esa generación, pero la iglesia no va a estar para el tiempo de la tribulación, que consta de 7 años, según su propia interpretación, ¿no? Entonces deben de restarle esos 7 años para el rapto de la iglesia, porque según su propia interpretación, la iglesia sale antes de la tribulación, ¿no? Por lo tanto, no se cumplió con los 40, no se cumplió con los 70, que eran el año 2018, si les restaban 7 años, pues era en el 2011. ¿Cuál es la última entonces? Bueno, oficialmente, usted puede encontrar la fecha en Wikipedia, en una enciclopedia, en cualquier fuente, se reconoce como nación al Estado moderno de Israel un 14 de mayo
de 1948. Algunos dicen que ya desde el 47, pero vamos a utilizar el 48 para darle un poco más de tiempo, darle el beneficio de la duda y darle un poco más de tiempo, regalarle un poco más de tiempo, ¿no? Así que, mire, con relación a la interpretación que hacen de la higuera, de que la higuera es Israel, quiero que sepan que en la referencia cruzada cita a Lucas 21 y a Marcos también, y cuando vamos a ir a Lucas brevemente, quiero que vayamos a Lucas brevemente. Vamos a Lucas brevemente para que veamos entonces cómo lo pone en Lucas. En el 27 dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Mirad la higuera y todos los árboles. Pero el pretribulacionismo se concentra únicamente en la higuera. La higuera, porque para ellos la higuera es Israel, ¿no? Entonces, si utilizamos esa interpretación, tendríamos que decir que si la higuera es Israel, estos otros árboles, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esas otras naciones? O tendríamos que concluir, como es mi pensar, que Jesús estaba refiriéndose al árbol real de la higuera, no a la nación de Israel, al árbol, a la higuera. Y no solamente al árbol, al árbol de la higuera, sino a todos los demás árboles, como un mecanismo de comparación. Cuando estas cosas suceden en los árboles, es porque ustedes saben que ya hay una temporada que se está aproximando. De la misma manera, cuando ustedes vean estas cosas que están sucediendo, ya ustedes saben que hay una temporada que se está aproximando, ¿no? Pero ellos no lo ven de esa manera. Ellos sencillamente se van a hacer una interpretación hiperliteralista y dicen, la higuera, Jesucristo se refería a la nación de Israel. Y Jesús estaba diciendo que cuando Israel volviese a ser nación en el mundo, querría decir entonces que ya el rapto era inminente. Y no solo inminente, sino que Jesús pone un tiempo límite diciendo que no pasaría esa generación. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Conseguir matemáticamente el tiempo o la duración de una generación. Y allá se fueron y calcularon 40 años. No les salió. Recalcularon 70 años. No les salió. ¿Y cuál es el cálculo que están haciendo ahora, Moisés? Bueno, vamos a poner en pantalla el cálculo que están haciendo ahora. El cálculo que están haciendo ahora es este. En el Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos, 80 años. Con todo, su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Quien conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así que el salmista está hablando sobre la vida del hombre y el tiempo de vida del hombre. Pero en este salmo hay unas cantidades de años. Y entonces allí ellos van y pescan estos años y dicen, espérate. No pudimos pegarla con 40 años en el 1988. Tampoco la pegamos en el 2018, en el año 2000. Gigi Ávila se equivocó 6 veces. Así que vamos a hacer un último intento. Porque aquí hay una frasecita que dice, y si en los más robustos, o sea, los más fuertes, ¿no? Así que ya se nos cancelaron los 40 años, ya se nos cancelaron los 70 años, pero los más robustos a lo mejor 80. Así que vamos a estirar la fecha hasta 80 años, ¿no? Y de aquí, de este versículo donde dice los más robustos 80 años, es de donde sale entonces la interpretación de que una generación pudiese quizás también durar hasta 80 años. ¿Qué hace el pretribulacionismo? Dice, bueno,
vamos a llevarlo al máximo. Vamos a llevarlo a 80 años. 1948. Le sumamos 80 años y da la fecha de 2028. Y usted me dirá, bueno, Moisés, pero 2028 falta todavía para el 2028. Falta todavía para el 2028, pero recuerden que dentro de esa misma escuela, dentro de esa misma óptica, se hace la interpretación de que la tribulación ha de durar 7 años y que la iglesia no pasará por la tribulación. Por lo tanto, hay que sacar a la iglesia antes de que dé inicio este periodo de 7 años, ¿no? ¿Cómo sale la iglesia? Bueno, pues con el rapto secreto, ¿no? Donde miles, millones de personas, ¡puf!, desaparecen, se fuman. La iglesia se fumó, ¡puf!, desapareció. So, hay que sacar a la iglesia. Y la iglesia tiene que salir dentro de esa postura 7 años antes, al menos 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Antes de que dé inicio entonces el periodo de la tribulación. Por lo tanto, si usted le resta al 2028 los 7 años de la tribulación, le va a dar 2021. Y esta es la expectativa, esto es lo que ha generado esta hasta cierto punto morbosidad de que hay personas que están esperándolo. Yo sigo canales que los seguía desde antes, desde que yo era premilenarista dispensacionalista, desde que yo creía en la doctrina del rapto secreto y pretribulacional, que yo lo seguía. O sea, yo seguía a esta gente, yo tengo sus libros, cantidad de libros de ellos, y los seguía y todavía los tengo. O sea, yo veo sus programas, yo veo lo que está pasando y hay una expectativa grandísima, es algo gigantesco. Hay muchísimas personas que aseguran, ya están en la fecha límite. Ya hay algunos que están dando mensajes y exhortaciones diciendo, bueno, hermanos, si el 14 de mayo no pasa nada, seguimos esperando, seguimos velando. Y otros que ya han dicho entonces lo siguiente. Nos equivocamos con 40 años, nos equivocamos con 70 años. Lo más probable es que se equivoquen con 80 años. Yo acá los voy a esperar el 14 de mayo, si Dios me da vida y salud, y yo llego al 14 de mayo para hacer un comentario sobre este tema nuevamente. Y hay otros que ya, pues, son más listos, son más sagaces, ¿no? Y han querido estirar, ya se están adelantando y dicen, vamos, es probable que tengamos que estirar el asunto un poquito más, porque esto parece que no se va a cumplir. Y ya están diciendo, bueno, puede ser también que en el 1947-48 haya dado inicio a esa generación. Por lo tanto, hay que esperar a que muera la última persona, a que muera la última persona de los que nacieron en el 1947 y 48. Cuando muera la última persona, entonces podemos decir que pasó esa generación. ¿Ok? ¿Y para qué hacen esto? Bueno, para seguir prolongando. Los mismos que estaban seguros que eran 40 años y que inclusive se escribió un libro para el 1987, se escribió un libro que decía 88 razones para un rapto en el 1988. O sea, no tenían una, ni dos razones, ni tres, ni cinco, ni 10, ni 20. Mire, tener 2 o 3 razones contundentes son válidas. O sea, si usted me da a mí 3 o 4 buenas razones contundentes, tienen una validez. No estamos hablando de una razón, estamos hablando de 3 o 4 razones. Pues resulta que estas personas, según su interpretación, no tenían 3 ni 4, tenían 88 razones. Y se escribió un libro, 88 razones. Y allá Gille Ávila, que era fanático del rapto, olvídese, él vio, inclusive tuvo una revelación que él veía un periódico con la fecha 1988 y lo testificó y citó en una campaña allá en Ponce, Puerto Rico, muchísima gente que se dio cita para escuchar ese mensaje que era la revelación que había tenido Gille. No se cumplió, no pasó nada, movieron la fecha, Gille se movió al 1991, 93,
porque entonces utilizaba el año 2000 como el año del regreso del Señor Jesucristo. Le restaba los 7 años de tribulación y quedaba en el 1993. No pasó nada en el 93, no pasó nada en el año 2000. Luego en el año 2007 volvió a decir que ya habían pasado los 2 días y que entonces el 7 era el número de Dios, insinuando que el año era el año 2007. Y otros entonces, cuando no pasó nada tampoco en el 2007, comenzaron a recalcular y dijeron, bueno, 70 años, son 70 años, espere, aguante que la generación son 70 años, por lo tanto, del 1948 le sumamos 70, son 2018, le restamos 7, el 2011. Y en el 2011 no pasó nada, pero en el 2012 estaba la profecía de los mayas, entonces había una mezcla de que algo iba a pasar. Por un lado estaban los del rapto y por otro lado los de los mayas y el fin del mundo. Y ustedes recuerdan el caos y la expectativa que había con relación al año 2000, el Y2K, y también nuevamente se repitió entonces en el 2012. Bueno, pasó el 2012, no pasa nada. Pasó el 2018, no pasó nada. Estamos en el 2021 y los que hicieron todos esos cálculos utilizando el Salmo 90:10 como un caso extremo, diciendo los más robustos, o sea, llevándolo al límite, serían 80 años. Están contando los días. Y el reloj, ellos dicen que el reloj profético de Dios es Israel y lo que no se han dado cuenta es que Israel le ha puesto el reloj a su propia profecía. Le están contando los días para que se le caiga su interpretación. Tac, tic, toc, tic, toc. Y algunos, previéndolo, están diciendo, puede ser que entonces sea, en caso de que no se cumpla, de que no volemos en mayo 14, puede ser que entonces la interpretación sea que hasta que se muera el último de los que nació en el 47 o en el 48. ¿Ves? O puede ser que la generación sea de 100 años, no de 40 porque nos equivocamos ya, no de 70 porque nos equivocamos ya, no de 80 porque parece que nos vamos a equivocar otra vez, sino que de 100, porque con 100 le ganamos 20 años más. ¿Ves? Con 100 años le ganamos 20 años más y volvemos y recalculamos el asunto, pero no nos sentamos a corregir, no nos sentamos a evaluar las otras posturas. Vamos a evaluar el preterismo parcial, vamos a evaluar el historicismo, vamos a evaluar qué otras posturas hay con relación a esto de la tribulación, qué otras posturas hay con relación a esto de Mateo 24, porque evidentemente yo me equivoqué. Mire, yo, Moisés Morales, aquí, Moisés Gospel Lab, yo me equivoqué. Yo creía en el rapto pretribulacional. Y yo llegué a creer que en el 1947, 1948, se daba inicio a la última generación sobre la faz de la tierra. Porque esa era la interpretación que yo hacía, y yo lo acepto, que yo lo creí. Y lo reconozco, me equivoqué. Y lo interpretaba así. Y yo vivía en expectativa. Yo decía, el rapto tiene que darse ahora, porque ahí lo dice. Y eso no lo dijo un profeta, no lo dijo un predicador. Lo dijo Jesús. Dijo, no pasará esta generación. Y a mí se me enseñaba y se me decía, esa generación a la que Jesús se refiere es a la generación que nace en el 1947, cuando Israel nace como nación en el mundo. Eso era lo que a mí se me enseñaba. Y yo lo creía. Con sinceridad, no con maldad, con sinceridad. Pero estaba equivocado. Cuando comienzo a estudiar, entonces digo, pero aguántate, es que la generación ya se ha interpretado de varias formas. Y hay que obligatoriamente forzar a que esa higuera no sea una higuera de un árbol y no sea la higuera y los demás árboles, sino que hay que forzarla a que sea la nación de Israel.
Y hay que forzar a que Jesús no estaba hablando con relación a algo que le competía o que pudiese interesarle realmente a su audiencia, que eran los discípulos, sino que Jesús estaba hablándole a ellos sobre algo que no era para ellos, sino que era para, quién sabe si más de 2000 años más adelante. Era lo único que yo conocía en realidad. Yo sabía de otras posturas, había escuchado que habían otras posturas, pero ustedes saben que cuando se aprende esto de manera cuasi dogmática, se tiene la idea de que los que creen diferente son los testigos de Jehová, los que creen diferente son los mormones, o sea, le meten, uno se cree que las posturas escatológicas diferentes a la enseñanza del rapto pretribulacional y secreto únicamente son creídas por sectas, ¿no? Y como tú no quieres entrar a investigar ni a creer lo mismo que creen las sectas, pues tú te quedas con lo que tú tienes, ¿no? Luego fue que realmente descubrí, fui estudiando y aprendiendo que dentro del cristianismo prácticamente hay 4 escuelas principales de escatología, hay diferentes lentes de interpretación y diferentes lentes con relación a Mateo y Apocalipsis y diferentes lentes con relación a las 70 semanas de Daniel o sea, todo lo relacionado a la escatología, que vamos a ir desarrollando el tema de lo que es escatología de manera general, durante este mes de mayo, precisamente tomando en cuenta y tomando como pie forzado este tema de esta expectativa y de esta emoción, esta locura que ha generado esta fecha del 14 de mayo de 1948, una generación. Y ahora mismo, dentro de esos canales de YouTube y dentro de esos programas y páginas de Facebook y de Instagram y de todas estas plataformas y redes sociales que estos ministerios tienen, hay una expectativa tremenda. Le puedo decir, por ejemplo, anoche estaba viendo un canal que estuvo hasta la madrugada. Interactuando con el público y era preciso ver con la seguridad que se vive de que la iglesia desaparece antes del 14 de mayo de este año. O sea, que le quedan una semana y poco. ¿Ok? Estamos hablando de 10 días. Seguro. Y esa es la expectativa. Esa es la expectativa. Y las preguntas, o sea, y hermano, ¿qué pasa si llega el 14 y no pasa nada? Estamos aquí, aguardamos, seguimos velando con la misma intensidad o podemos bajar la guardia, que es lo que ya están en todo este ambiente porque es lo que se ha enseñado. Es lo que se ha enseñado. Una interpretación sumamente popular. Y ya hay algunos inclusive que están preparando la salida. Yo estuve equivocado. Yo no puedo ver, no voy a impulsar mi lente escatológico o mi postura escatológica, no, ya que eso, pues, las posturas escatológicas son muy variadas, son muy complejas y es algo que ya entra en mucho asunto de criterio, algunas mezclas. Hay personas que pues tienen una parte, digamos, idealista, en otro sentido son preteristas, en otro sentido son futuristas, digamos que son un tanto eclécticos, no hacen una mezcla de todo. Así que, pero por ejemplo, veamos este caso, Mateo 16, 28 y Mateo 10, dentro de una postura preterista y preterista parcial. Vamos un momento para que vean esto. Dije, ¿qué? Mateo, ¿qué? Mateo 16. Ok. Mateo 16, 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. Esto es Jesús hablando a su audiencia, a los que están allí. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. No gustarán la muerte. Algunos de los que están aquí, algunos de los que están escuchando mi mensaje, Jesús les dice, aquí, delante de mí, aquí, de los que están aquí, entre ustedes hay personas aquí que no van a gustar la muerte. No van a haber muerto todavía
cuando hayan visto ya al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces las personas dicen, es imposible. ¿Por qué es imposible? Bueno, porque es que el Señor no ha venido, la segunda venida del Señor no se ha dado, ¿no? Pero el preterismo parcial ve esto, el Hijo del Hombre viniendo en su reino, no como la segunda venida de Cristo, sino como un término que se utiliza para representar el juicio que vendría sobre Jerusalén. Y usted, a lo mejor a usted no le hace sentido, pero dentro de la postura preterista parcial, es el lente, es de la manera con que se miran las cosas. Entonces, cuando se miran desde ese punto de vista, dicen, bueno, es que eso se cumplió. Jesucristo no falló. Allí había gente que escucharon ese mensaje, que cuando fue destruido el templo en el año 70 después de Cristo y cuando fue destruida Jerusalén, todavía estaban vivos. ¿Ves? Todavía estaban vivos. Entonces usted dice, no, pero es que el Señor no ha venido por segunda vez. Y ellos le van a decir, evidentemente, el Señor no ha venido por segunda vez. Pero el concepto, el término, la venida del Hijo del Hombre, no la segunda venida, la venida del Hijo del Hombre, para ellos, dentro de esa postura, representa la venida en juicio sobre Jerusalén. ¿Bien? Entonces ellos encuentran allí un cumplimiento. Estoy hablando del preterismo parcial. El preterismo total, inclusive el extremo, que es considerado por herejía en muchísimos círculos, ya habla de una segunda venida. No hay que esperar que Cristo venga. Cristo no va a venir, ya Cristo vino. Sin embargo, hay algunas variantes y diferencias con relación a este y el parcial, ¿no? Vamos a continuar. O sea que Jesús se estaba refiriendo a una audiencia que estaba allí delante de él, diciéndole, aquí hay gente que no van a haber muerto cuando hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, estableciendo un reino, no un reino lógicamente literal, sino que desde allí, desde ese punto de vista, se ve como el reino de Cristo, que es el vigente, ¿no? Que Cristo reina en la actualidad, no un reino futurista como se contempla desde el lente, digamos, premilenarista, que contempla un reino literal futurista en la tierra, no ese reino. Mateo 10, 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, o sea, le está dando instrucciones de que van a ser perseguidos, pero les dice, cuando los persigan en esta ciudad, váyanse a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Ve? Entonces, esto de que venga el Hijo del Hombre, podemos tocarlo más adelante, la venida del Hijo del Hombre, desde el punto de vista preterista parcial, el punto de vista historicista y el punto de vista futurista. ¿Cómo cambia este concepto? ¿Cómo cambia este término de la venida del Hijo del Hombre? ¿No? Desde un punto de vista preterista parcial, por ejemplo, no se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, sino que el Señor le estaba diciendo, ustedes no van a terminar. Si los persiguen en una ciudad, múdense a la otra y muévanse a otra y de una vayan a otra y a otra, porque antes de que ustedes terminen de recorrer todas las ciudades de Israel, de esa área, de ese territorio, antes de que ustedes terminen de recorrerlas, los van a tener huyendo de una ciudad a otra y de una ciudad a otra. Pero antes de que ustedes terminen de recorrerlas todas, antes de que esto suceda, se ha de dar la venida del Hijo del Hombre. ¿Ves? Entonces, hay una interpretación diferente allí. Dentro de la escuela historicista, también hay una interpretación diferente. Dentro de la escuela idealista, también hay una interpretación diferente. Hay una escuela inclusive ecléctica que hace un poco de combinación y de mezcla y toman unos elementos de prácticamente todas las escuelas y se van acomodando dentro de la profecía bíblica, que nos invitan a estudiar, que nos invitan a revisar. Porque, ¿qué fue lo que pasó? ¿Jesucristo mintió? ¿La palabra se equivocó? ¿O nos equivocamos nosotros? ¿O nosotros interpretamos mal?
¿O somos nosotros los que estamos empeñados en decir que Jesucristo se refería a la generación que viera a Israel renacer en el 1948, 2000 años más adelante? A esa generación era que Jesucristo se estaba refiriendo. Y por lo tanto ya ha pasado 40 y nos equivocamos, 70 nos equivocamos, pero bueno, vamos a apostarle a los 80. Y yo he escuchado pastores, he escuchado a un predicador recientemente decir que esto debe de afirmarse porque fue Jesucristo quien lo dijo, que Jesucristo aseguró que no pasaría esta generación, que no pasaría esta generación, que Jesucristo no pudo haber mentido, que esta generación no pasará y que esta generación se refiere a la generación que nace en el 1947. ¿Por qué? Porque es cuando nace entonces y se reconoce el Estado moderno de Israel. Y ese Estado moderno de Israel es la higuera que ellos interpretan como la higuera de Mateo 24. Y esta es la realidad. Hay una expectativa grandísima con relación a la fecha del 14 de mayo de ahora, 2021. Así que estamos a ley de 10 días para que se dé el rapto pretribulacional de la iglesia, según algunas posturas y algunos seguidores de esta doctrina del rapto secreto. A leer por aquí algunos mensajes. Saludamos al pastor Miguel Pausá, que nos saluda desde la ciudad de Nueva York. Okay. María Pérez, saludos a María Pérez, no la había visto por acá, la saludamos, dice, ¿dónde puedo leer? Porque yo no entiendo entonces si la Biblia no sea suficiente, entonces para ser un verdadero. No tengo idea de lo que pueda estar, con relación a qué pueda estar escribiendo. Saludamos a Percy, qué bueno que está conectado por ahí. Qué bueno. Vamos a ir a una breve pausa y terminamos entonces con una conclusión. Bien, estamos por acá. A ver, se llamaba María Pérez. Saludos, María. Vi una pregunta que... No, yo no soy pastor. Dice, saludos, Pastor Moisés, desde Guatemala. Yo no soy pastor, ni quiero ser pastor. Dios me libre de ser pastor y yo no puedo ser pastor. Así que, pero soy un hermano en la fe y compartimos la palabra del Señor y estudiamos un poco por acá en este canal. Es bienvenida. Compartimos acá un poco la palabra del Señor con otros hermanos en la fe. Así que bienvenida a usted, su familia, a todos los que quiera traer por acá por el canal. Así que preguntaba usted en un comentario anterior ¿qué es el dispensacionalismo en breves palabras? Bueno, el dispensacionalismo es un sistema teológico, un sistema de interpretación bíblica, por así decirlo, que divide prácticamente el tiempo en la historia, toda la historia, el trato de Dios para con el hombre en dispensaciones o en, vamos a decir, a poner un ejemplo, en paréntesis, en periodos, en cápsulas de tiempo. Hay diferentes modelos de dispensacionalismo. El más popular tiene 7 dispensaciones, ¿no? Y allá está la inconsciencia, la inocencia, la ley, o sea, son como diferentes momentos, diferentes tiempos, diferentes dispensaciones. Y pues cada dispensación tiene una, como un ciclo, una peculiaridad
y cuando termina una dispensación, comienza la próxima dispensación. Actualmente, dentro del dispensacionalismo, pues estamos en lo que ellos llaman la dispensación o el periodo de la iglesia, el periodo de la gracia. Y esta dispensación debe de concluir entonces con ese evento, con el rapto pretribulacional. ¿Okay? Yo era dispensacionalista. Les recomiendo que acá en este canal, usted busca los videos, aquí en este mismo playlist, en Vivo Lab, hay unos videos que se titulan el dispensacionalismo. Dispensacionalismo 1, el dispensacionalismo 2, y allí puede encontrar bastante información con relación a esto, y cualquier otra duda puede escribirnos y yo puedo, pues, de alguna manera tratar de compartirles material de estudio. Pero básicamente es un sistema, ¿no? Un sistema de interpretación bíblica, un sistema teológico. Lo más característico del dispensacionalismo, lo más, diría yo, ¿no? Lo más fundamental, su marca característica, el sello de la casa es una fuerte dicotomía, una fuerte separación, una marcada división entre Israel y la iglesia, como dos pueblos, dos planes diferentes. Los proponentes o los mayores proponentes, principales proponentes del dispensacionalismo, desde John Nelson Darby, desde C.I. Scofield, desde Dwight Pentecost, Schaeffer, por ejemplo, hablaban de que Israel es la novia de Jehová, mientras que la iglesia es la novia de Cristo. O sea, son dos mujeres, dos cuerpos diferentes. Schaeffer, por ejemplo, decía que Israel alcanzará salvación, pero no en Cristo, sino en una relación directamente con Jehová. O sea, entonces allí hay una serie de alegatos y de doctrinas que postula el dispensacionalismo que realmente nosotros las tenemos que rechazar, sobre todo de la manera que se agrede y se distorsiona la cristología, porque encontramos que Cristo es el Cordero sacrificado que expía el pecado de todos los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la justicia de Cristo se le imputa al creyente. Abraham, por ejemplo, dice que la fe le fue contada por justicia, pero nadie es salvo por obras de justicia, so que por lo tanto Abraham no podía justificarse a sí mismo. Así que allí hay una fe que aguardaba justificación, que aguardaba imputación de justicia del que vendría, del santo, del Cristo, del Mesías, para que el pecado de tanto, digamos, Abraham, Moisés, los santos del Antiguo Testamento, fuese imputado a Cristo y la justicia de Cristo fuese imputada entonces a Abraham, a Moisés y igualmente a usted y a mí. So que toda la asamblea de los salvos, nosotros vemos a toda la asamblea de los que son salvos en Cristo. Nosotros no vemos salvación fuera de Cristo, ¿no? El dispensacionalismo, sobre todo el dispensacionalismo clásico, ve ese tipo de dicotomía, de que unos son para Cristo y otros son para Jehová Dios, Padre, como dos pueblos, ¿no? Y hay un plan para Israel terrenal y otro plan para la iglesia. Nosotros creemos que ciertamente Dios escogió un pueblo, que había un pueblo terrenal, había una nación por la cual y a través de esa nación, pues se vendría cumpliendo el propósito de Dios que de manera progresiva se iba a ir revelando. No todos los que pertenecían a esta nación realmente eran creyentes, ¿no? Sino que dentro de esta nación siempre Dios se guardó un remanente, un grupo de personas que esos sí eran creyentes, eran conocidos por Dios, los que también en Romanos 11 cita diciendo Pablo, los que desde antes conoció, y que igual que en el tiempo de Elías, siempre el Señor se ha guardado de esa nación un remanente, ¿no? Pero cuando ya entra Pablo, Pablo viene a decir y hablar que él está predicando el evangelio que había sido anunciado desde antes. Y a Abraham mismo se le había prometido que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, nosotros no podemos ver dos pueblos, ni tampoco contemplamos lo que llaman algunos la teoría de reemplazo, ¿no? De que, porque para reemplazar tú necesitas dos pueblos, tú necesitas un pueblo que reemplace a otro pueblo. Nosotros vemos continuidad, vemos cumplimiento y vemos expansión.
Hay una continuidad del plan, el propósito de Dios de manera progresiva que se está dando cumplimiento en la iglesia. Vemos un cumplimiento y vemos una expansión a unos bienes y unas promesas superiores a las que pues quizás en un momento dado se le había dado al pueblo de Israel, porque la revelación todavía no había sido completada, todavía no había una revelación clara, completa, plena. Ahora, el dispensacionalismo no lo ve así. El dispensacionalismo dice hay unas promesas que se les dieron a la nación de Israel y a ellos como nación tienen que cumplirse. Se le tienen que cumplir como nación, ¿no? Esas promesas la iglesia no las puede cumplir porque se le dieron al pueblo de Israel. Entonces están esperando todavía algunas promesas con relación mayormente a la tierra, que en un momento dado se le promete un asunto de una tierra y algunas promesas de restauración a Israel. El dispensacionalismo no reconoce que la iglesia pueda hacer el cumplimiento de nada de esto, sino que en algún momento tiene que darse un cumplimiento literal, un cumplimiento material sobre esta nación, o sea, un cumplimiento nacional, un cumplimiento étnico, porque así fue la promesa y así tiene que ser el cumplimiento. ¿Okay? Yo esto lo comparo a veces de esta manera. Dice María, pregunto, ¿acá no somos reformados o algo así? ¿Conocen a Juan Manuel Vaz? Sí, yo no lo conozco personalmente, pero lo he escuchado, lo recomiendo muchísimo. Yo soy bautista particular, de estructuras reformadas, o sea, algunos también le llaman bautista reformado, pero no me considero reformado al 100% en el sentido de que hay algunas doctrinas y dogmas, si se puede decir, que se practican dentro de las iglesias reformadas, por ejemplo, presbiterianas y demás, que no comparto, pero por lo menos yo acá soy bautista particular, con estructuras reformadas. Así que sí, y he escuchado a Juan Manuel Vaz, es un excelente predicador y lo recomiendo. Muy buen pastor, muy buen predicador. Lo recomiendo al 100%. María Pérez. Acá son reformados, entonces se puede decir que sí, por lo menos mi estructura es reformada y soy bautista particular. Así que yo creo que con eso contesta su interrogante. ¿Dónde me quedé? Déjame quitar este banner de acá. Ahí está. Ahí está. Yo siempre digo que esto del dispensacionalismo y las promesas dadas a Israel y demás es como decir, por ejemplo, yo tengo un hijo de 10 años, ¿no? Vamos a suponer, yo tengo un hijo de 10 años. Y el hijo mío va a la escuela caminando. Y yo le digo, ¿sabes qué? En algunos años yo te voy a comprar un caballo. Yo te voy a comprar un caballo para que vayas a la escuela. ¿Ok? Yo le estoy prometiendo a mi hijo un medio de transportación para que no tenga que caminar, ¿no? Para que no tenga que caminar, no pase tanto trabajo y que utilice entonces un caballo. Yo le estoy prometiendo un caballo como medio de transportación, ¿no? El hijo mío tiene 10 años, pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, pasan 5 años, pasan 6 años, pasan 7 años. Aquí en Estados Unidos los jóvenes pueden manejar, ¿no? Conducir un automóvil a los 16 años. Y a los 16 años, 17 años, yo no les regalo un caballo. Yo no les regalo un caballo. Yo les regalo un automóvil último modelo deportivo con todos los accesorios, ¿no? Usted va a encontrar personas que van a decir, ¿el papá le cumplió la promesa al muchacho, sí o no? Usted va a encontrar personas que van a decir, el papá le cumplió la promesa y se la cumplió de manera agrandada, o sea, le cumplió mucho más de lo que le había prometido, ¿no? Porque en sí, en la base, el papá le estaba prometiendo ¿qué? Un medio de transportación. Y aunque en el inicio se había hablado de un caballo, cuando llegó el cumplimiento no llegó un caballo.
llegó un automóvil nuevo, deportivo, ¿no? Pero si fuese un dispensacionalista, diría no, ese no es el cumplimiento de la promesa porque el papá le prometió un caballo cuadrúpedo de 4 patas así grande que relincha y hace eso es un caballo. Así que el automóvil no es un caballo, por lo tanto, el papá no le cumplió la promesa. Debemos de esperar que más adelante, en algún momento, el papá le cumpla la promesa del caballo, ¿no? Así que algo parecido pasa en el dispensacionalismo. Hay unas promesas que se dan en Israel, se cumplen en la iglesia, muchísimas promesas que se le fueron dadas a Israel, se cumplen en la iglesia. Desde, por ejemplo, en el capítulo 2, capítulo 2 de Hechos, Pedro se levanta y dice, esto que está sucediendo aquí fue lo dicho por el profeta Joel, esto fue lo que profetizó el profeta Joel. Y el profeta Joel no profetizó eso para la iglesia, profetizó eso sobre el pueblo de Israel y tuvo cumplimiento ¿dónde? El día de Pentecostés, celebrándose la fiesta de Pentecostés, tuvo cumplimiento en la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de iglesia, a partir del Nuevo Testamento, nos referimos a ellas a partir del ministerio de Cristo, los seguidores de Cristo y demás, pero sabemos que la iglesia, la eclesia, la asamblea de los redimidos, los salvos, son solamente una congregación. Así que pero eso es lo que pasa muchas veces con el dispensacionalismo. El dispensacionalismo no reconoce el cumplimiento de muchísimas cosas que sí están y tienen cumplimiento en la iglesia, están teniendo cumplimiento y vigencia, no lo reconocen y entonces están esperando que aquellas promesas terrenales o de alguna manera están esperando un cumplimiento literal, terrenal de unas cosas que desde nuestro punto de vista tienen cumplimiento en la iglesia. Así que, pero eso ha sido todo por hoy. El jueves, si Dios quiere, pasado mañana, vamos a entrar un poquito entonces en escatología general. Vamos a hablar sobre la escatología personal y escatología general. Va a ser algo sumamente básico, pero el propósito es sentar las bases para continuar con los demás programas. No voy a hacer un estudio sofisticado, ni voy a imponer ni establecer mi criterio ni mi escatología personal, sino que el propósito es poner sobre las mesas el tema de la escatología, las principales escuelas, las diferentes posturas o lentes, los más conocidos, ¿no? Dentro de esto de escatología. ¿Qué podemos esperar entonces a este momento, año 2021? ¿Qué podemos esperar? ¿Dónde estamos sentados si asumimos un premilenarismo histórico? ¿Dónde estamos sentados si asumimos un premilenarismo dispensacionalista? ¿Dónde estaríamos sentados si somos amilenaristas? ¿Dónde estamos sentados si somos postmilenaristas? ¿No? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo se ven las cosas hoy por hoy desde las diferentes escuelas? ¿No? Por ejemplo, sabemos que hay un grupo dentro del premilenarismo dispensacional que está esperando el rapto en o antes de 10 días, ¿no? Esa es la actitud, eso es lo que se está viviendo ahora mismo dentro de esa escuela, desde esa postura, los que abrazan ese lente y los que hacen la interpretación de la higuera, la última generación, los 70 años, los 80 años, la tribulación de 7 años, hacen la matemática y ellos están esperando que el rapto de la iglesia se tiene que dar dentro de los próximos 10 días, ¿no? La milenarista pues no está esperando ningún rapto de la iglesia dentro de los próximos 10 días. Allí hay otras expectativas. El premilenarista histórico pues está esperando otras cosas y el que asume una posición postmilenarista pues está sencillamente esperando otras cosas según su lente. Así que vamos a analizar todas estas cositas por acá para entonces poner el tema sobre la mesa. Poner el tema sobre la mesa. María Pérez dice que le dio pánico. ¿Qué le dio pánico, María? El dispensacionalismo. Yo no sabía lo que era. Yo era dispensacionalista sin saber lo que era el dispensacionalismo. Como la mayoría de las personas son dispensacionalistas sin saber lo que es el dispensacionalismo.
Yo mismo, yo era dispensacionalista, pero yo no sabía lo que era el dispensacionalismo, ¿sabes? Yo no sabía, yo siempre supe, siempre yo decía, no, que eso es para Israel, que eso es para los judíos, que la segunda venida de Cristo es para los judíos, que eso es para allá, después allá ellos, los judíos es una cosa, la iglesia es otra, el rapto es para la iglesia, después que el rapto se dé, entonces Dios va a bregar con los judíos, ¿sabes? Porque eso es lo que uno aprende dentro del dispensacionalismo. Después, cuando salgo del dispensacionalismo, es que comienzo a estudiar realmente el dispensacionalismo. El punto de fractura mío fue la cristología. O sea, la cristología fracturó totalmente rompió totalmente mi teología dispensacionalista. Cuando cae el dispensacionalismo, automáticamente se viene abajo la escatología dispensacionalista, porque lo que obliga a un rapto pretribulacional y un rapto para la iglesia y un plan para la iglesia diferente al plan de Israel es precisamente esa separación, esa dicotomía. Si tú eliminas la separación de dos pueblos, pues automáticamente colapsa el rapto. Es totalmente innecesario. No hay razón para un rapto pretribulacional, no hay razón para hablar de un grupo como iglesia y otro plan como Israel, nada de esto, todo colapsa. El punto de quiebre mío fue la cristología. El dispensacionalismo, cuando se estudia a fondo, sobre todo el dispensacionalismo clásico, es una doctrina, es un sistema que ataca directamente la cristología, ataca la eclesiología, las doctrinas de la iglesia, ataca la cristología, encuentras una salvación fuera del cuerpo de Cristo. No sé realmente de qué manera o qué justicia se le pueda imputar a esos santos del Antiguo Testamento que dentro del dispensacionalismo quedan fuera de Cristo. Según los mismos proponentes, según Schaeffer mismo, por ejemplo, dice, son salvos, pero no en Cristo, sino en una relación marital con Jehová. Entonces, automáticamente se está violentando allí la cristología. Automáticamente se están tocando allí unos hilos muy delicados en cuanto a la soteriología, inclusive, que son las doctrinas de salvación. Porque no podemos entender una fórmula de salvación diferente a fe, o sea, a salvación por gracia, justificación por fe. Entonces, allí entran unas cosas que ahí es que comienza a darse cuenta uno y comienza a darse el quiebre, a decir, este sistema no se sostiene, este sistema no se sostiene. Y una vez colapsa el punto principal, la cristología, la eclesiología y demás, pues automáticamente la escatología pues no hace ningún sentido. Si no hay dos pueblos, no hay más nada. Automáticamente colapsa. El sine qua non del dispensacionalismo es la idea de dos pueblos. Sin la idea de dos pueblos, no hay dispensacionalismo. Y sin el dispensacionalismo, no hay un rapto pretribulacional, ¿no? La única escatología dentro del dispensacionalismo es pretribulacional. Es un lente futurista con un rapto pretribulacional. Esa es la única escatología que existe dentro del dispensacionalismo. ¿Okay? Todas las otras escatologías, todas las otras escuelas escatológicas, llámese premilenarismo histórico, amilenarismo y postmilenarismo, existen fuera del dispensacionalismo. Existen en la teología pactual, la teología reformada, si algunos prefieren utilizar ese otro término. Así que esa es la realidad. Así que si Dios lo permite, pasado mañana vamos a estar por aquí tocando un poquito más de escatología de manera general y vamos a estar dándole seguimiento a todos estos canales y a toda esta información que está saliendo con relación al 14 de mayo del 2021, apenas 10 días. Estoy leyendo actualmente un comentario de Apocalipsis 19 del pastor Gilberto Miguel Rufat. Lo recomiendo muchísimo. Es desde una postura amilenarista con un lente preterista parcial. ¿Okay? Muy interesante, una propuesta sumamente interesante. He leído también alguna otra literatura del pastor que considero refrescante y
y novedosa en algunos puntos. Es bueno aprender de todo. También he estado leyendo un libro que se llama El siglo venidero. Creo que es algo del siglo venidero. El título no recuerdo. El autor es Matt Waymeyer. Es de premilenarismo histórico. Hace una crítica al amilenarismo y el modelo de los dos siglos, este siglo y el siglo venidero. Y ahí vamos comparando y analizando y estudiando los pros y los contras de ambos sistemas y ayudándonos con herramientas y estudio bíblico. Así que mientras más conozcamos de diferentes posturas, de diferentes lentes, vemos en la escatología como un macro. La escatología es un mundo. Yo creo que es importante tener los elementos sobre la mesa, tener los recursos, las herramientas sobre la mesa para poder construir un mapa, un rompecabezas con todas las piezas necesarias. Muchas veces queremos encajar una pieza con otra, forzarla, y sencillamente lo estamos haciendo porque no contamos con todas las herramientas, no contamos con todas las piezas. Usted se pone a montar un rompecabezas donde faltan piezas y probablemente usted diga, aquí esto no, el cuadro no lo puedo ver, yo no puedo ver el cuadro. O usted dice, pues esta como que no encaja aquí, pero como no hay más ninguna, esta es la más que se pega. ¿Sí? Y usted se la pega ahí porque no hay más ninguna. Pero cuando están todas, o la mayor parte de ellas sobre la mesa, entonces usted puede ir encajando y usted va cuadrando y usted puede ir viendo un cuadro, un panorama quizás mucho más claro. Así que esto ha sido todo por hoy. Deseamos que eso es lo importante. Eso es lo importante, lo que comparte Gretchen Martínez. Hay que escudriñar las escrituras. Y eso es lo que aquí siempre hemos estado promoviendo y lo que nos caracteriza es promover el estudio bíblico. Así que yo no impulso ninguna agenda. Aquí no hay agendas escondidas. Criticamos y señalamos lo que consideramos error a la luz de las escrituras. Pero sobre todo siempre promovemos el estudio bíblico. Todo lo que hemos hecho acá y lo que continuaremos haciendo es promover el estudio bíblico. Cuando sea posible, hagan sesiones de Zoom. Wow. No sé cómo hacer. Hay un grupo, el hermano Cristian Vadillo tiene un grupo. Y hacemos reuniones. A veces se dan reuniones de Zoom. Trata de conectar a María Pérez. Trata de buscar a quien esté conectado por ahí. Trate de buscar en Facebook a Cristian Vadillo y le escribe, si puede, ¿verdad? Pues le escribe un mensaje para que la añada a un grupo que tiene, en el que pues algunas veces se coordinan estudios bíblicos para compartir a través de Zoom o cualquier otra plataforma de estas donde se pueden compartir así estudios. ¿Okay? Mire, ahí está. Ahí está María Pérez en pantalla. Ahí tiene que estar viendo. Escríbale a ese email, esa dirección, aquí, ese correo electrónico. Lo voy a dejar ahí en pantalla para que le dé tiempo de anotarlo. ¿Okay? Le puede escribir y allí pues entonces pues le va a dar las instrucciones para que pueda ser añadida ahí si gusta algún tipo de estudio o más información. Se comparte también información, material, videos, estudios bíblicos. Hay algunos pastores también participando. Se comparte también material de otros pastores. Así que, okay. Bueno, esperamos que de alguna manera pueda conectarse, ¿verdad? Y que podamos de alguna forma pues ayudar, ser de edificación y ser de motivación a otros para continuar en lo que nos caracteriza, que es el estudio de la palabra del Señor. Así que vamos a seguir pendiente a esto. Saben que hay una gente por ahí que están dando 10 días para el rapto pretribulacional. Así que si en 10 días desaparecemos, ya saben que fue que nos fuimos en el rapto secreto. Así que Dios les bendiga mucho. Nos vemos por acá pasado mañana. Si Dios lo permite, le daremos continuidad
toda la semana, todo el mes de mayo, a esta interpretación de la higuera, de la última generación, del rapto secreto, del rapto de la iglesia, del arrebatamiento, de la segunda venida de Cristo. Estaremos hablando de escatología durante todo el mes de mayo, precisamente por esto, por la interpretación que ha tomado auge y que ha creado toda esta expectativa con relación a esto del cumplimiento del aniversario, la fecha de aniversario de la independencia de Israel, la última generación, y todas estas fechas están convergiendo, todas apuntan al 14 de mayo y entonces la expectativa está allí. Así que vamos a continuar con esto. Si te vas, déjame la gorra, Moisés, te la dejo. Viene una gorra nueva, está en back order, la encargamos y no hay. Viene una gorra nueva por ahí, la gorra ungida, chacho. Así que ustedes son tremendos. Les agradezco muchísimo su compañía por acá y yo me despido deseando que la gracia y la paz del Señor esté con ustedes, esté con sus hogares, también con sus familiares. Me despido por hoy. Dios les bendiga.